Bueno, 18 y 19, ¿arrancamos por ahí? Arrancamos por el 18, si quieren. Arrancamos por el 19, son los mismos, son igual de difíciles, son distintos. Esto lo cierro el... Y me copio esto. Me copio los dos y ya me quedan. Yo claro, les tendría que compartir la pantalla, si no, no tiene sentido. Ahí vamos. Bueno, 18 y 19. Ciento y pico. Y vamos de fondo, ya siempre es mucho más. Entonces, enseñar a un autómata finito que calcule la suma de dos números en notación binaria. Bueno, ya han estado viendo algo de notación binaria. No es necesario que entiendan del todo, ni que sean unos capos, ni que vean un número y digan, eso. No. Pero ¿saben más o menos cómo se suma en notación binaria ya? Sí, sí. Va, yo sí, no sé el resto. No, no, Rocco, vos tenías que contestar por todos. No, a ver, en resumen, existe la notación binaria. La notación binaria es muy prevalente en computación, porque básicamente las computadoras laburan en notación binaria. Hacen la traducción de pasa corriente, no pasa corriente. Bueno, eso lo interpretan como 1 o 0 y en base a eso está construido absolutamente todo. Pero si es por sistemas de representación numérica, como base 2, base 3, base 2 es binario, base 3 es base 3. Nosotros usamos una notación decimal, base 10. Pero es como que un poco las reglas de todos esos sistemas son consistentes. En el sentido que yo tengo un conjunto de símbolos, se me fue la voz, se volvió, eh, símbolos, usamos para representar números y tenemos, más que símbolos, vamos a ver, bueno, debe ser dígitos, pero los dígitos, hablar dígitos, bueno, voy a usar dígitos. Que en el momento que a mí se me acaban, entre comillas, tengo que volver a empezar agregando un número nuevo adelante. Y ese proceso, ¿qué haces, Elizabeth? Buenas tardes. Ese proceso se repite. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros hacemos en notación decimal? Partimos del 0, tenemos el 1, después el 2, no me costaba nada escribirlos todos, pero bueno, llega un momento que llegamos al 9, y cuando llegamos al 9 y queremos expresar el número siguiente, volvemos a arrancar y colocamos un número nuevo adelante. Este proceso se repite, tenemos el 11, todo se ve tan finito, a ver si o no. Vamos. Okay. Esto se repite hasta que en un momento estamos en el 98, estamos en el 99, ¿y qué hacemos? Bueno, se me acabaron en esta posición, trato de agregar uno acá, se me agregaron acá, entonces volvemos a iniciar el proceso. ¿Sí? Esta es la manera en que nosotros escribimos números en notación decimal. En notación binaria hacemos exactamente lo mismo, con la, entre comillas, complicación o simplificación, depende de cómo lo quieran ver, que solamente tenemos dos números. Entonces, hacemos como que los símbolos, o sea, los números en sí mismos existen. Los mismos números que escribimos en notación decimal los podemos escribir en notación binaria, pero tenemos menos símbolos para hacerlo. Pero seguimos esta misma regla. La regla de decir, bueno, yo empiezo, escribo el 0, después del 0 sigue el 1, y ahora quiero escribir el 2. Bueno, pero ya no tengo símbolos. Entonces, bueno, 0 o 1, 0, mejor dicho. Este es mi 2. 1, 1 es mi 3. Bien, quedé sin símbolos, vamos de nuevo. 4, 5, y así sucesivamente. Y de la misma manera que en notación decimal, ¿sí? Nuestra notación decimal, nuestra base está dada por el 10. ¿Sí? En notación decimal, bueno, para la redundancia, usamos base 10. El 10 es un 1 y un 0 adelante. Fíjense qué es lo que pasa en binario. En binario, el 2 es el 10 también. Y todas las que son potencias de 2 son un 1 seguidos de ceros. Si yo siguiera acá, tendría, bueno, el 1, 1, 0, es el 6, 1, 1, 1, es el 7,
Y 1, 0, 0, 0 es el 8. 2 a la 3, 2 a la 2, esto es 2 a la 1, ¿sí? Y si se quiere el 1, vamos a pensar como 2 a la 0. Podemos pensar que cada potencia de 2 está representado con un 1 y la cantidad de ceros dictadas por la potencia delante de ese 1. ¿Sí? Es una manera, si quieren, de acordarse eso. Lo mismo pasa en notación binaria. 10, ¿qué es? Bueno, 10 a la 1. 100 es 10 al cuadrado. ¿Sí? En todas las bases, o sea, 2, 3, 4, la base que sea, el número que representa esa base numérica es un 1 con un 0 adelante y todas las potencias se comportan de la misma manera. Bueno, capaz que era el... Normalmente me suelo extender haciendo introducciones innecesarias, pero si a alguno le viene bien, fabuloso. Ahora vamos a sumar. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando sumamos números binarios? Bueno, la suma de números binarios funciona... Qué complicado está el mate. Es chiquitísimo, es mini. Funciona de manera muy similar, por no decir idéntica, a la suma que estamos acostumbrados a hacer nosotros. Por ejemplo, si yo quiero sumar es más, ni siquiera me voy a calentar en decir qué número es cada uno. A veces le pongo la patita al 1, a veces no, en medio, soy inconsistente. Y esto, se lo quiero sumar a esto. El de arriba es un 100, perdón, es un 100, che. El de arriba es un 10 y el de abajo es un 8. No, es un 4, perdón, ¿qué estoy diciendo? Sumamos de la misma manera que hacíamos recién. Bueno, 0, 0, el 1 cae, el 1 cae, el 1 cae. ¿Sí? ¿Qué pasa si nos llevamos un número? ¿Qué pasa si en vez de haber sumado un 4, como en este caso, hubiéramos sumado por ejemplo, vamos a poner 2? Yo dije que no iba a hacer lo que dije que, lo que estoy haciendo. Yo dije que no iba a hacer lo que estoy haciendo, que decir qué número es cada uno. No hace falta. No hace falta que ustedes sepan qué número es cada uno. Lo importante es que vean cuál es el mecanismo. Si quieren hacerlo mentalmente, si les sirve saber qué número es cuál, pero... Bueno, ¿qué pasa si tenemos esto? 0 más 0, sabemos que tenemos un 0. 1 más 1 es 2, pero en nuestro sistema no tenemos el 2, tenemos el 10. Bueno, tratamos como si fuera un 10 cuando hacemos las cuentas en sistema decimal. Acá pongo un 0, acá me traigo un 1. Este 1 baja directo, está sumando con un 0, y ahí nos quedó el resultado, que es un hermoso 12, que acabo de sumar 10 más 2. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo algo de este estilo? Tengo 1, 0, 1, 1, 1, más 1. Bueno, si tenemos algo de este estilo, lo mismo que hacíamos recién. 1 más 1 es 2, que para nosotros es 10. Tenemos el 1. 1 más 1, 2, que para nosotros es 10. Se vuelve a venir el 1. 1 más 1, 2. Y ahora que este 1 encontró un 0, ponemos un 1 acá y ponemos un 1 acá. Entonces, la suma de 2. Claro, yo pensé que era el de sumar 1, qué horrible. A ver. Pensé que era otro. Este es asqueroso. Hay dos maneras de encarar pero hay una que es más sencilla y otra que es más correcta. Pero bueno, vemos una y si nos queda tiempo vemos la otra porque es repugnante. Bien. Y por último ejemplo sería qué pasa cuando tengo 1, 1, 1, 1, 1 más 1, 1, 1. Pónganle.
Bueno, 1 más 1 dijimos 2, viene un 0 acá, 1 más 1, 2, y 1, 3, que para nosotros es el 11, o sea, en vez de caer un 0, cae un 1 acá, nos llevamos el 1, 1 más 1, 2, más 1, 3, que para nosotros vuelve a ser el 11, escribimos acá, y lo mismo recibe, cae el 1 este, y cae el 1 este. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a eso? Bueno, de nuevo, cualquier cosa me frenan y lo vemos. No hay ningún tipo de inconveniente con eso. Entonces, a nosotros nos dicen que tenemos que sumar dos números, cualquier notación binaria. Este ejercicio, yo les comentaba recién que hay dos maneras de hacerlo. Hay una que es como mucho más sencilla y otra que es un poco más atolondrada. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos que pensar que somos como una especie de máquina que de alguna forma recibe una entrada. Una entrada es, bueno, esto es lo que tenés que sumar y esto es lo que tenés que, bueno, yo espero que vos lo que me devuelvas es, en este caso, la suma de dos números. Entonces, supongamos que a mí me quieren hacer sumar, voy a escribir dos números cualquiera. 1, 0, 0, con, podemos asumir, no está mal, que tienen la misma cantidad de dígitos, porque al fin y al cabo, si no lo tuvieran, agregamos ceros y con eso nos alcanza. Ahora, ¿cuál es el inconveniente con esto? El inconveniente es que en este caso, yo dije, tenemos una entrada y tenemos una salida, pero acá tenemos dos números. ¿Sí? ¿Cómo es que lo vamos a procesar? Bueno, como nosotros lo que hacemos es ir sumando de a dos números, podemos pensar que la entrada, ¿sí? Tomamos una convención, me viene el número este, ¿sí? El 1, 0, 1, 0, y del otro lado, más que del otro lado, intercalado por así decir, 0, 1, 0, 1. Como que a mí lo que me dan es esto, ¿sí? Donde yo de antemano tomé la convención de que voy leyendo esto de, perdón, al revés, en este sentido, y que los números son, el número grande que me dieron en realidad son dos números distintos intercalados. Repito, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque yo el autómata, que nosotros aprendemos, siempre toma una entrada sola. Dice, bueno, mira esto y transformarlo en esto otro. ¿Sí? Entonces, de alguna manera yo tengo que adaptar esta situación en la que normalmente yo tengo dos entradas distintas, dos números distintos. Bueno, ¿cómo los puedo combinar de manera tal que yo pueda usar el autómata para eso? Porque uno podría decir, bueno, pero ¿por qué no escribís uno y a continuación el otro? El problema con los autómatas, en ese caso, los autómatas no tienen memoria. No puedo leer un número, acordármelo y leer el otro y después volver al anterior. Nosotros siempre vamos símbolo por símbolo. Entonces, la única manera en la que nosotros, capaz que hay otra, dije la única, bueno, la manera en la que vamos a proceder en este caso es como les decía recién, intercalamos los dos números, porque un poco el proceso de suma va mirando de esa manera, va mirando este con este, este con este, este con este, este con este. Posiblemente podría haber un acarreo al final, piensen qué habría pasado si, por ejemplo, hubiese sido así. Acá en vez de un 1, hasta esta parte habría sido igual, pero habría habido un 1, pero los dos terminaban en 1, así que esto habría terminado en 1, 0. Así que podemos pensar incluso que ambos números tienen ceros extra al final, por si necesitamos leerlos y terminar las cuentas de una manera. Ahora va a quedar claro. Bueno, entonces, esto nosotros lo tenemos que traducir. ¿Sí? Piensen que toda función, como las que ustedes ven en análisis, en álgebra, fuera que vean funciones, se pueden pensar como
como un mecanismo de traducción, ¿no? Donde yo tomo una entrada y quiero una salida. Yo, por ejemplo, tengo la función x al cuadrado, bueno, me dieron la cadena 2, la traduzco en la cadena 4. Me dieron la cadena 8, la traduzco en la cadena 64. ¿Sí? Es una función de traducción si nos ponemos un poco creativos, si usamos la imaginación. Esto es un poco lo mismo. Tengo dos cadenas, la interpreto como una, y esa la tengo que traducir a una cadena nueva, que tiene que ser... Qué duro que está el mate este, por Dios. Esa cadena resultante tiene que representar la suma en binario de estos dos números que nos dieron. Por ejemplo, en este caso, va a quedar 0 más 1, 1, 1, 1, 1. O sea que, de alguna manera, nosotros tenemos que pensar al autómata que vamos a diseñar como una especie de caja donde yo meto esto y tiene que salir el 1, 1, 1. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Bien, entonces, yo recién les comentaba que había dos grandes maneras de encarar este ejercicio, una más fácil que la otra. Yo les voy a dar la manera más sencilla, primero para no tomar demasiado tiempo, y segundo para que les quede la otra de ejercicio a ustedes. Quédense tranquilos que, sin saber qué es lo que va a aparecer en el parcial todavía, puedo asegurar que no creo, no les aseguro nada. Dudo que les aparezca algo de este nivel de complejidad. ¿Sí? La manera en la que yo les propongo hacer este ejercicio de manera sencilla es, en vez de ir leyendo de a un número por vez, ir leyendo de a dos. O sea, que mi alfabeto de entrada, esto normalmente no se hace, no es lo correcto, pero es una manera de encarar este ejercicio de manera sencilla. En vez de que mi alfabeto de entrada sea 0, 1, yo lo voy a pensar como todas las posibles cadenas de longitud 2 formadas por, sea 1, por 0 y 1. ¿Qué sería eso? Bueno, 0, 0, 0, 1, 0, 1 y 1, 1. ¿Bien? De esta manera, tengo mucho menos estados y tengo mucho más control sobre lo que está pasando. ¿Sí? Creo que ahora va a quedar un poco claro. O si una vez que vean esta solución, quieren pasar y hacer el autómata, que va leyendo de a uno, que sería lo más correcto y es un buen ejercicio, ahí van a ver un poco dónde está la dificultad. Sí, en esencia terminamos haciendo lo mismo, pero lo correcto siempre es tomar de un símbolo a la vez. Eso sería lo más ideal. Pero bueno, vamos a encararlo de esta manera. Y después, de última, se nos queda tiempo al final. Yo fuertemente les recomiendo que les quede tarea a ustedes, así se rompen un poco el bocho. Pero bueno, vamos a pensar de esta manera. Este es nuestro estado inicial. Pongamos 0 por ponerle algo. Nos conviene en este caso usar un autómata, digo nos conviene, me parece más natural en este caso usar un autómata de Mili porque es el que no imprime nada de movida en el estado inicial, aunque no me costaría nada decir, bueno, que este imprima lambda y chao. Pero yo lo voy a hacer de Mili, si ustedes lo quieren transformar en uno de Moore, sean tan felices como quieran. Nosotros, cuando hacemos un autómata, tenemos que pensar que los estados de alguna manera representan situaciones. ¿Sí? Esto también parece medio filosófico, parece medio falopa lo que estoy diciendo. Los estados representan, bueno, si yo estoy acá, ¿qué es lo que pasó? ¿Sí? En particular, mi estado inicial es, bueno, todavía no hice nada. ¿Bien? Entonces, yo podría decir, bueno, a ver, ¿qué puede pasar cuando hago la suma? ¿Cuáles son las posibles situaciones cuando estoy haciendo una suma? Por eso quería establecer este paralelo, este 1 a 1 entre los estados y las situaciones. ¿Bien? Los estados son situaciones, dónde estoy, qué es lo que estoy haciendo ahora,
Y podemos pensar a las transiciones como, bueno, pasó esto. Estaba acá y pasó esto. ¿A dónde voy? Entonces, inicialmente no hicimos nada, no sumamos nada. Pensemos en esta suma. Si si a mí me viene, por ejemplo, un 0,1, ¿sí? Por ejemplo, como es con la suma de estos dos números. Me viene un 0,1, yo lo sumo, escribo el resultado y vuelvo, como no me llevé nada, vuelvo a una situación muy parecida a la inicial. ¿Me explico? ¿Sí? Si yo, miren esta suma que hicimos recién, ¿no? La 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Este sería como el caso más básico. Esta es una suma en la que no me llevé nada. Habíamos partido acá, digo, bueno, 0 con 1 me da 1. Y como no me llevo nada, lo que sigue en este ejercicio, medio como que lo puedo pensar como que arranco una suma nueva. ¿Sí? No pasó nada acá en lo que hice recién que me altere lo que tengo que seguir sumando más adelante. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O hay alguna duda? ¿Hay algo que quieren que repita o que veamos? ¿Por qué hago toda esta perorata? Llevando ese paralelo de las situaciones, yo digo, bueno, si a mí me viene un 0,0 o un 0,1 o un 1,0, yo hago la suma, con hago la suma es, bueno, sumar 0 más 1, escribo un 1, 0 más 1 escribo un 1, 0 más 0 escribo 0, pero estoy en la misma situación. ¿Sí? ¿Cuál es la única situación que a mí, de alguna manera, me saca de esa misma situación inicial, de ese estado de tranquilidad? Cuando en algún momento, en una suma, a mí me viene algo de este estilo. Hay un 0 acá. Cuando a mí, ¿sí? Porque estas dos primeras le decimos, escribo el 1 y estoy joya. El 1,1 es el que a mí me pone en una situación donde los resultados que sigan adelante yo los tengo que tratar de otra manera. ¿Qué es esa otra manera? Bueno, voy a tener por lo menos un 1 ahí arriba. ¿Bien? Entonces, eso quiere decir que cuando yo reciba un 1,1, voy a escribir un 0 y voy a estar en una situación completamente diferente. Diferente, punto, porque completamente. No sé cómo mido el completamente. Es una situación distinta. Estoy en otro estado. No estoy en la misma situación que estaba hasta recién. Bueno, estamos acá. Y fíjense qué es lo que pasa. Vamos a agregarle números acá. Voy a agregar un 0,1 acá. Voy a agregar otro 1,1 acá. Y esto termina en 0,0. Fíjense que una vez que me apareció el 1,1, ahí yo escribí el 0, me llevo 1. ¿Y qué va a pasar de acá hasta acá? Bueno, en la medida en la que a mí me aparezca un 1, ya sea arriba o abajo, yo voy a seguir llevándome unos para adelante. ¿Sí? Entonces, medio como que se ve que en el caso de sumar dos números, las posibles situaciones que tengo es o no me llevé nada o me llevé algo. Y eso es lo que estoy representando con estos dos estados. ¿Sí? Por eso les hacía tanto énfasis en esta cuestión de los estados para nosotros representan situaciones. Entonces, cuando yo me llevé uno, como les decía recién, mientras en los dos dígitos que yo estoy sumando aparezca un 1 en alguno de los dos, voy a estar en el mismo ciclo de llevarme uno y llevarme uno y llevarme uno.
¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, cuando me aparezca un 0, 1, yo me voy a haber llevado un 1 de antes, así que esto se tiene que transformar en 0 y me tengo que quedar acá porque me volví a llevar 1. Cuando me aparezca un 1, 0, lo mismo recién, voy a escribir un 0 y me voy a quedar acá. Y cuando a mí me aparezca un 1, 1, lo mismo, me voy a seguir quedando ahí y voy a escribir un 1. ¿Cuándo se termina este ciclo de me llevo 1, me llevo 1, me llevo 1, me llevo 1? Bueno, este ciclo se va a terminar en el momento en el que encuentre dos ceros. Cuando yo encuentre dos ceros, ese 1 que me venía llevando va a caer directo. Voy a escribir ese 1 directamente. ¿Sí? ¿Y qué voy a escribir? Bueno, voy a escribir ese 1 que me cayó. Y con eso vuelvo al estado inicial. Vuelvo a empezar a sumar de nuevo. Bueno, justo en este caso, la suma terminó porque el número se terminaba ahí, pero tranquilamente podría haber habido un 1 y un 0 acá, y un 0 y un 0 acá, y un 0 y un 1, y puede volver a haber un 1 y un 1. ¿Bien? Pero esto es como medio recursivo, tipo, bueno, sé la suma y volví a empezar la suma. La suma de lo que queda. Bueno, por ahí no me voy a meter en recursividad porque no los quiero marear. Pero bueno, entonces, entendiendo el problema con símbolos, digamos, compuestos por dos símbolos, se vuelve bastante cortito. ¿Sí? Si lo hacen con símbolos individuales, van a necesitar más estados. ¿Por qué? Bueno, leí un 0. Leí un 0. Van a ir, como van haciendo, la idea es la misma, es pasar la cadena de la misma manera, intercalada, ¿sí? Pero en vez de leer, nosotros hacíamos así, así, sí, y así. En vez de hacer eso, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces van a decir, bueno, leí un 1. Estoy en un estado donde leí un 1, donde medio como que me tengo que preparar para lo que sigue. Si lo que sigue es un 0, no pasa nada, escribo el 1. Si lo que sigue es un 1, ya me voy, escribo algo y me voy a otro estado donde me estoy llevando 1. Esto mismo que hicimos acá en dos estados lo tienen que representar probablemente con más. Insisto, se los dejo de tarea porque está bueno que lo hagan, si lo hacen y les sale y lo controlan, eh, les da bien, es una muy buena práctica. De última, consultan amigos o a los chicos, si nos queda tiempo al final, de último lo hacemos. Pero bueno, lo importante es, que me interesa que se lleven de acá, es, bueno, primero el mecanismo, cómo nosotros adaptamos un problema que parece que no se ajusta a un autómata, lo ajustamos de manera tal que sí, cómo podemos transformar la entrada, cómo la podemos achurar o recortar o reordenar para que se adapte al problema que queremos resolver. ¿Qué significa esto de traducir? ¿Qué significa poner estado? No es que ponemos estado de estado, estado. O sea, esto quizás se podría haber hecho con más estados, podría haber sido, se podría haber hecho con uno de Moore también. ¿Sí? Yo decidí de manera arbitraria hacerlo con dos, que bueno, necesarias, dos estados necesitamos porque está claro que hay dos situaciones diferentes que se identifican. Podríamos haber usado más estados, después se puede minimizar. En caso que sean todos unos, puedo asumir que viene con dos. Sí, 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 sí. Sí. Por eso, esta parte de acá, si no tenés esto al final, no terminás de hacer el ejercicio. O sea, te queda trunca la suma. Pueden asumir que tienen siempre ceros al final para poder terminar. ¿Sí? Es una buena pregunta. Lo que sí voy a escribir adicionalmente es lo que les comentaba el otro día. Si ustedes les piden el autómata, no le están pidiendo esto. Si le piden el grafo del autómata, fabuloso, con esto alcanza. Que esto es el grafo, es una representación visual del autómata. Como en la unidad pasada teníamos los diagramas de Haas y de Juan Carlos. ¿Eh? Bueno, esos no eran la relación, era una representación visual que a mí me permite, de manera rápida, interpretar más o menos por dónde viene la mano con la relación. En el caso de los autómatas, vemos esto así y es más fácil de seguir, es como si fuera comentaba de nuevo el otro día, como una especie de máquina
de juguete, una máquina en papel, un formalismo, ¿sí? Que lo podemos pensar como engranajes que van consumiendo de a poco la cadena y bla, bla, bla. ¿Sí? Pero lo importante es, bueno, a ver, si nos pidieran el autómata de acá, digamos, bueno, a ver, tenemos nuestro conjunto de estados. Pero que el otro día yo les escribí, por ejemplo, S para representar el conjunto de estados. Si el conjunto de estados es chico o no, incluso directamente pueden escribir el conjunto acá. Pueden escribir, bueno, S0, S1. Bien. Después, tenemos el alfabeto de entrada. Y acá, de nuevo, podrían escribir directamente, en vez de escribir esto y aparte escribir esto igual a tal cosa, directamente lo pueden poner acá. Esto no está mal, se los muestro solamente para que sepan que se puede hacer. Después tenían el alfabeto de salida. Si no me, a ver, no me acuerdo exactamente el orden de los autómatas traductores. A ver. Traductores. Acá, taca, taca. A ver. Libre de contexto. Definito reconocedor. Gramáticas regulares. ¿Dónde está esto? Buscando la definición formal del traductor. Acá está. Reconocedor. Bla, 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 reconocedor. Transición. Lenguaje. Traductor de Moore. No, no el de Emily. Ahí está. Ahora sí. Está bien. Después tenemos la función de transición. Perdón, me falta el lenguaje de salida, que es el mismo en este caso. ¿Sí? Esto es esto. Esto es esto. No, es al revés, perdón. Ahí. Estoy adaptando la. Ujú. ¿Por qué se copiaba tan gigante? No entiendo cuál es la cuenta que hace Windows y dice, esto lo voy a copiar monstruosamente grande. Bien. Ahora nos falta la función de transición. Perdón, me equivoqué. Todo mal, todo mal, todo mal. En esta solución, el alfabeto de entrada, voy a escribir acá, chao. El que escribimos arriba, como estamos tomando de a dos símbolos, nuestro alfabeto de entrada es 00, 01, 10 y 11. ¿Sí? Porque estamos como diciendo, bueno, los símbolos, en vez de ser símbolos, en vez de los símbolos individuales ser el 0 y el 1, tomo todas las combinaciones de longitud 2. ¿Sí? Por eso el alfabeto de entrada no es correcto decir que es 0 y 1, porque yo no estoy leyendo de a un símbolo a la vez. Yo estoy leyendo así. En cambio, sí, mi alfabeto de salida, como voy imprimiendo de a un 0 o un 1, de hecho, ojo al piojo con esto, es una sutileza. Esto. Voy a copiar todo esto, porque me parece importante que entiendan un poco la anotación. Disculpen si los estoy mareando. Siéntanse obviamente en la libertad absoluta de preguntar. Está sacado de las transparencias de la profesora. Entonces tenemos, a ver, ese es el conjunto finito de estados, ¿sí? Y no puede ser vacío. Eso lo tenemos. S0 y S1 son los estados. El alfabeto de entrada es, bueno, yo voy a ir leyendo de a un símbolo de estos por vez, que es lo que hicimos acá. ¿Sí? Mis símbolos en este caso son 00, 01, 10 y 11. ¿Sí? Los pienso como si fueran símbolos indivisibles para este ejercicio. Después el alfabeto de salida son, bueno, ¿con qué símbolos están compuestos lo que vos imprimís con este traductor? Como yo imprimo siempre símbolos individuales, está claro que el alfabeto de salida es este. Pero fíjense esto, a ver. La función de transición es función igual a la que vimos el otro día, ¿sí? Donde yo te pido, dame un estado y dame un símbolo de estos, y te vas a otro estado. Entonces, en este caso yo tendría que mi función de transición, ¿qué es lo que puedo leer? Bueno, puedo leer 00,
0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Y en qué estados puedo estar? Bueno, puedo estar en ese 0 y puedo estar en ese 1. Ese 0 con los primeros 3 se queda en el mismo lugar. Disculpen si voy un poco rápido, no. Siéntanse en total libertad de cortarme o de preguntarme en el medio si no, si hay algo que no queda claro. Y con 1, 1 se va a este. Y el otro se queda en sí mismo con estas 3. Estoy copiando lo que pasa en el autómata a la función de transición. Y esto acá vuelve a ese 0. Y bueno, tenemos un estado inicial, que es ese 0. Función de transición ya tenemos el estado inicial, y ahora tenemos la función de salida, y esto es lo que les quería aclarar. La función de salida, fíjense cómo está definida. La función de salida está definida en dame un estado y dame un símbolo, y yo te doy algo, pero que no está necesariamente en el alfabeto de salida. Está en eso estrella, o sea que uno, si quisiera, no en este caso, pero sería correcto por ahí decir, bueno, estoy en ese 0, leo un 0, 0 y te imprimo un 1, 1, 0, 0, 1, 1, 3, 3. Básicamente lo que está diciendo es, el alfabeto de salida está usado para componer posiblemente palabras más grandes. O sea, en otras palabras, yo puedo imprimir, puedo sacar más de un símbolo. No puedo leer más de un símbolo. Yo voy leyendo de a uno, pero imprimir, puedo imprimir palabras completas hechas con el alfabeto de salida. Como en este caso. No, en este problema a mí no me sirve, no viene el caso, pero como en este caso el alfabeto de salida era 0,1, esto estrella, ¿qué es? Bueno, la cadena vacía, el 0, el 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, y así. ¿Sí? O sea que yo podría, si en un problema, si en algún contexto yo lo necesitaría, en un autómata traductor imprimir palabras completas. Yo solamente tengo que dar el alfabeto, solamente tengo que dar con qué símbolos individuales están compuestas esas palabras. ¿No? En este caso, no necesitamos hacer más que imprimir símbolos individuales, y de esos símbolos individuales están acá, este 0 y este 1. ¿Sí? Pero tengan en cuenta, por cómo está definido esto así, que yo podría haberlo hecho. Lo único que me está quedando acá es escribir la función de salida, donde digo, bueno, S0, S1, lo mismo, si leo un 0, 0, si leo un 0, 1, si leo un 1, 0, si leo un 1, 1, y digo, bueno, si estaba en S0, leo un 0, 0, ¿qué me dice que haga esto? Que imprimo un 0, si leo un 0, 1, que imprimo un 1, imprimo un 1, y si estoy en 0, 0 y leo un 1, 1, escribo un 0, y si estoy en 1, 1 y leo un 0, 0, escribimos un 1, 1, 0, 0. ¿Sí? Con esto, con todo esto, ya tenemos nuestro autómata. De nuevo, si ustedes en un parser, o sea, les pegan el autómata, esto es lo que tienen que hacer. Definir cada uno de los elementos propios de la tupla. Los estados son estos. El alfabeto de entrada es este. El alfabeto de salida es este. Función de transición, esta es para los estados. Estado inicial y la función de salida. Esta es la que te dice, bueno, si estoy acá y leo esto, imprimo. ¿Bien? ¿Dudas? No se escucha el perro roncando. No se da una idea cómo ronca. La noche es imposible dormir. Bien. Bueno. ¿Quieren que sigamos ahora con el 19 o había alguien que tenía una duda intermedia de algún problema anterior, antes que quiera ver? Si no, le damos con el 19. ¿Qué quieren hacer?
o si quieren que veamos alguno de los primeros, el otro práctico, no hay problema. Si no, seguimos con el 19. Arrancamos con el 19 de última vez. Bien, definir un autómata finito que reconozca aquellos enteros no negativos expresados en notación decimal que sean múltiplos de 3. ¿No? Pregunta. Antes que la pregunta, una aclaración. Fíjense que estamos hablando ahora de notación decimal. Ya el binario quedó atrás. Volvemos a los números que usamos nosotros. Pregunta de la escuela. Yo les doy un número cualquiera. ¿Sí? Yo les doy, por ejemplo, ¿no? El 351. ¿Este número es divisible por 3? Sí, rápido, tac. Sí, ¿Por qué? porque la suma de los dígitos te da un múltiplo de 3. Exactamente. ¿Sí? Como que tenemos nuestra reglita para, ¿cómo se llama esto? Para ver si un número es múltiplo de 3. O sea, que en la medida, vamos a suponer que yo tengo un número y en la medida que la suma de sus dígitos me da 3 por, voy a poner K por decir algo, ese número es un múltiplo de 3. ¿Sí? Ahora, si yo este número, ¿sí? Vamos a suponer que este es un número inmensamente grande, bla, 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 acá hay infinitos números. Yo digo, bueno, hasta acá el número era 3 por n, porque la suma de sus dígitos me dio 3 por algo. ¿Sí? Este sería el número entero. Ahora aquí quiero que quede clara la distinción. Si yo tengo el 36, por ejemplo, el 36 es 3 por 12. ¿Sí? Este sería el n en este caso. El 36 es múltiplo de 3 porque lo puedo escribir como 3 por algo. Pero la suma de sus dígitos es 3 más 6, es 9, es igual a 3 por 3. Este sería el K. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Yo tengo un número que es 3 por n y da la casualidad que sus dígitos sumados da 3 por K, pero K y n son números distintos. ¿Se ve eso? Sí, sí. Entonces, no hace falta que ustedes hagan este análisis. Yo les quiero explicar la lógica de este ejercicio, nada más. Bueno, yo les digo, este número sigue para acá, es larguísimo, tiene 6.000 trillones de dígitos, ¿no? Pero yo les digo, yo les juro que es múltiplo de 3, por lo tanto es 3 por algo. Es algo no sé qué es, ni me interesa. ¿Qué pasa si acá aparece un 2? O sea, hasta acá, la suma de sus dígitos me daba 3 por este K de acá, que también no sé qué será, no me interesa. Si a mí me aparece un 2 acá, la suma de los dígitos de este número me va a dar la misma suma que me daba antes, más 2. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, sí. Sumo los dígitos que tenía hasta ese momento y sumo un 2. Ok. Si yo, por ejemplo, si me apareciera un... Lo voy a hacer fácil. Un 3 acá, bueno, ahora la suma de los dígitos me daría lo mismo de antes, más 2 más 3. Esto lo puedo expresar como 3K más 1 más 2. Y esto sería como 3K'. No me importa que es K, lo importante es que va a ser 3 por algo y me va a seguir hinchando las pelotas el 2. Es como que en la medida que aparezca un número que es múltiplo de 3, por ejemplo, imagínense que en vez de un 3 hubiera aparecido un 6. Vamos a hacer esto, vamos a dejar eso ahí. No, qué pavo. Dios.
si hubiera aparecido un 6 en vez de un 3, estaría en la misma, porque ¿qué es lo que habría pasado matemáticamente o algebraicamente? Bueno, esto habría sido 3 por k más 6 más 2. Esto es lo mismo a 3 por k más 3 por 2 más 2, que esto es 3 por k más 2 más 2. O sea, ese 2 me seguiría hinchando las pelotas. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, antes de seguir? Antes de seguir les hago una pregunta. Cuando yo divido un número por 3, ¿sí? ¿Cuántos restos posibles puede haber? 0, 1 y 2. Perfecto. Fíjense qué habría pasado si en vez de un 2 había un 7. Acá. Habríamos tenido lo mismo de acá, más 7. ¿Sí? En vez de un 7 voy a escribir un 8. Pero esto habría sido lo mismo que decir 3 por k más 2 por 3, 2. ¿Estamos de acuerdo? Esto es 6 más 2 es el 8 acá. O sea que en este caso estaría de nuevo con 3k más 2 más 2. O sea, estaría de nuevo con un 2 rompiéndome las pelotas. ¿A qué voy con toda esta charla? ¿Qué es lo que yo necesitaría para volver a un número múltiplo de 3? Acá, por ejemplo. Un 1. Necesitaría un 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en vez de un 1, ¿sí? Porque digamos, sí, en el momento que a mí me aparece un 1 acá, bueno, sería de 3, K' de nuevo. No me interesa qué es K'. Lo importante es un número que todo esto es un múltiplo de 3. Más 2 más 1, esto se transforma en 3. Así que tendría 3K' más 3, me quedaría 3 por K' más 1, que, bueno, no sé, 3K'. Lo importante es que me aparece un múltiplo de 3. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si en vez de un 1, camino divergente acá, me aparece, yo tenía el 3, bueno, 3K', no importa, me aparece un 7. El 7 no es otra cosa, como hicimos recién con el 8. 3K' más. El 7 lo puedo pensar como 2 por 3 más 1, más el 2 de antes. Y esto es 3. Entonces tengo 3 que multiplica esto, 3 que multiplica esto y 3 que multiplica un 1. Me queda 3 que multiplica, bueno, K' más 6 más 2. Lo de acá adentro no me importa, no me interesa lo que sea. Lo importante que vean es que al fin y al cabo lo que está realmente importando es, bueno, ese dígito nuevo que yo leo. Al dividirlo por 3, ¿cuánto me sobra? Entonces vamos a dibujar un poco el autómata. Ahora van a ver, cuando vean la solución, les va a parecer más pava. Bueno, les quería dar un poco de contexto, a ver de dónde sale esa solución. Partimos del autómata, ¿no? Todavía no leímos nada. Si no leemos nada, podemos asumir que estamos yendo un 0. Entonces, voy a poner como aceptador. Interpretamos la cadena vacía como 0, no es problema en este caso. En la medida que yo lea un 0, estoy dividiendo por 3 lo más pancho. ¿Sí? Porque sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Mientras yo leo 3, lo mismo.
estoy en un número, si yo leo el 330033, por así decir, seguramente es un múltiplo de 3. Vemos que aparecen ceros en el medio. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el 6 y el 9. Como el 6 y el 9 son números que son múltiplos de 3, yo puedo, en la medida que lea esos números, yo me voy a mantener en un número que es múltiplo de 6, de 3, perdón. ¿Sí? Ahora, el problema me aparece cuando yo leo un número que no es divisible por 3. Porque esa suma de dígitos me pasa a dar algo que no es un múltiplo de 3. Entonces, dijimos, bueno, que podríamos leer un 1. ¿Sí? Si leemos un 1, esa suma de hasta ahora, que teníamos hasta ahora que era perfectamente divisible por 3, ahora no lo va a hacer y le va a sobrar un 1. Pero no solamente pasa con el 1, pasa con todos los números que al dividirlos por 3 me sobre 1, que son el 1, el 4, el 7. Estos tres números diferentes, en lo que a mí respecta, me generan la misma situación, en la que yo tenía un número que era, cuya suma de dígitos era un múltiplo de 3, y ahora no es un múltiplo de 3, es un número que al dividirlo por 3 me va a sobrar 1. ¿Sí? Porque el 1, bueno, 1 es el 1, el 4 es un 3 más 1, o sea que me está rompiendo las pelotas el 1, y el 7 es 2 veces el 3 está ahí adentro, pero me hincha las pelotas ese 1 adicional. O sea que el 1, el 4 y el 7 para mí se comportan igual. Vamos al estado. Fíjense que ya si quieren como guía visual, incluso el nombre de los estados un poco me están dando a entender qué es lo que me está sobrando en cada uno de esos casos. ¿Sí? En el estado 0 me sobran 0. Estoy en un múltiplo de 3, fabuloso. En el estado 1 me sobra 1. Y nosotros dijimos recién, bueno, suponete que tenemos un 1 acá. Mientras me vuelvan a aparecer 3, 6, 9, ceros, ¿qué le va a pasar a esa suma? ¿Va a cambiar en algo en lo que a dividir por 3 respecta? Sigue sobrando uno. Me va a seguir sobrando 1, exactamente. O sea, en cualquier estado, leer 3, 6, 9, 0, no me cambia nada. A mí me sigue sobrando lo que me sobraba hasta ese momento. Cuando no me sobraba nada, me sigue no sobrando nada. Y cuando me sobra 1, me va a seguir sobrando 1. ¿Sí? Y nosotros dijimos, bueno, ¿qué necesitamos para poder volver a donde estábamos antes? 2. Necesitamos un 2 o cualquier otro número que al dividir por 3 me sobren 2. ¿Sí? ¿Y esos números cuáles son? Bueno, seguramente el 2, pero también está el 5 y también está el 8. Estos tres números me compensan esto de, bueno, cuando divido por 3 me sobran 2 y es ese 2 que me estaba haciendo falta. Ahora bien podría haber pasado, estando acá, perdón, en el estado inicial, que yo haya leído uno de estos, un 2, un 5 o un 8. Bueno, ahí estaríamos en otro estado diferente, que es el estado en el que me sobran 2. 2, 5 y 8. Y si yo quisiera volver acá, ¿qué necesitaría? Estando acá. Un 1, un 4, un 7. Exactamente. Con cualquiera de esos, compenso el 1 que me falta y vuelvo a un número que es múltiplo de 3. Por ejemplo, si yo tengo el 27, ¿sí? El 27 yo tengo que es... Vamos, les voy a mostrar. Clásico caso que yo no me ando mal control Z. Qué amoroso todo.
El 27, siguiendo esta lógica, esto es innecesario, insisto, pero es sencillamente para machacar el concepto del ejercicio. Es 0 por 3 más 2, este sería el 2, más 2 por 3 más 1. ¿Sí? Es un múltiplo de 3 más lo que sobra. Entonces ahora me queda el 0 por 3, el 2 más 3, me queda 3 que multiplica. Esto es, insisto, innecesario, pero es solo para que quede claro. 0 por más 2, y no puedo hacer control Z, obvio. 0 más 2, más 2 más 1, que era lo que me sobraba en los dos números, y esto sí se me transformó en un hermoso 3, así que ahora tengo 3 que multiplica 0 más 2 más 3, esto es, perdón, por 1, por 1, por 1, por 1, por 1, más 1, que me queda 3 por 3, esto es 9, que es lo que daba el 2 más 7, 2 más 7 es 9. ¿Sí? De nuevo, esto es innecesario, pero es para mostrarle cómo funciona la lógica del ejercicio. ¿Sí? No hace falta que lo hagan ustedes, no hace falta que lo justifiquen a este nivel, pero para mostrarle por qué funciona. Bueno, ahora, estamos acá, si yo leo, como dijimos recién, un 0, un... ¡Ay, Dios! No, me recaliento. Un 0, un 3, un 6 o un 9, me voy a seguir quedando ahí. Y fíjense esto, nos falta algún tipo de conexión entre estos dos probablemente. Si a mí me sobraban 2 y leo uno de estos, me va a pasar a sobrar 1, ¿no? Porque yo tenía, a ver, me sobraban 2. Para llegar al 3 me faltaba un 1, pero en vez de un 1 recibí un 2. Estos 3 se transforman en 3, me parece que me estoy haciendo fucking solo, no es intencional, me pasa a sobrar 1. ¿Se ve qué es lo que pasa? Sí, sí. Sí. Es como que en vez de llegar me pasé de largo. El 3 que yo quería ya lo tengo, pero ahora me quedó un 1 colgado. Y lo mismo en este. Acá me sobraba 1 y si me viene uno de los que me aportan un 1, me voy a ir al estado donde 1, 4, 7. Donde ahora me sobran 2. ¿Sí? Y me falta un 1 más para llegar al 3. ¿Sí? Y con esto ya pueden, cualquier número que les den, no importa de qué lado lo lean, ¿sí? En el caso anterior nosotros teníamos que leer en un orden determinado de los más chicos a los más grandes, en este caso es indistinto, ¿sí? Les dan un número y siguiendo este autómata pueden determinar en 3 estados nada más si ese número es múltiplo de 3 o no. ¿Sí? Siguiendo esa reglita de que los dígitos de todos los números divisibles por 3 son un número divisible por 3. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Algo que no se haya entendido? Si la última parte estuve medio veloz. Todo esto de los números no se entendió. Se revisa o no, como quieran. Pero bueno, damos por cerrado este. Sí, sí. Excelente, Chicara. ¿Con cuál quieren seguir? No sé cuánto más han podido hacer. Pero el viernes hasta acá. Bueno, tenemos los no deterministas, los autómatas, presiones. Bueno, ya, claro, o sea, este es el 19. El 20 tienen un ejercicio solo de pasaje de determinista, de no determinista a determinista. Ajá. Hay un ejercicio solo de eso, mirá.
Y ya arranca con expresiones regulares. Sí, podemos hacer hasta el 20 nomás. Mirá vos. Bueno, menos mal que no agarré un ejercicio del parque, porque yo el otro día que les tenía que mostrar el tema este de los autómatas. Pero bueno, ¿de dónde saco? Miré ahí en un parcial, pero una de las ideas que rodó es, bueno, agarramos el del práctico. O sea, hacía el del práctico medio como que les quedaba así. Hay uno solo, qué choto. Bueno, ¿quieren que hagamos ese o quieren hacer algo anterior? O no sé, lo que ustedes decían. No sé si lo han cambiado, ¿no? Está bastante parecido esto. No, capaz que ya lo hicieron, no sé. No, no. ¿Quieren que hagamos ese? Somos el 20 y se lo sacan de encima. Dale. Bueno, vamos a hacerlo. Eh, Bien, a ver, definir un autómata finito determinista equivalente al autómata finito no determinista descrito mediante la quíntuple bla, 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 bla. Esto es lo que le decía recién. Fíjese que en vez de escribir S, sigma, tal cosa, directamente pone los conjuntos acá. Esto es correcto también. Sí, no hace falta, no es estrictamente necesario que ustedes digan, bueno, el autómata es S es igual a S0, S1, S2. ¿Sí? Lo pueden escribir directamente ahí. Depende de qué es lo que les sea más cómodo. Obviamente, si tienen 35 estados, por ahí es mucho mejor escribir la parte, pero si son poquitos, está todo bien. Sería sigma, en este caso es con B. Y lo único que tiene distinto de esto, bueno, el estado final, el único estado final es S2. Y tenemos esta función de transición. Nosotros hacemos el grafo de este autómata, que no lo pide, pero quieren hacerlo. Tenemos el estado S0, arranca acá, y en algún lugar está S1, y en algún lugar nos da S2. Y esto es, con B viene para acá, con A se queda en S0, pero también va a S1. S1 con A vuelve a S0, y con B se queda en S1. Y S2 con A va a S1, y con B va a S0, y va a S1 también. Y S1 es el aceptado. No es la cosa más prolija del mundo, pero es lo que tenemos. Entonces, siguiendo un poco la lógica que vimos la otra vuelta, lo que hacemos es entender a cada estado, a cada posible conjunto de estados como un estado individual, y arrancamos escribiendo el autómata como habíamos visto la otra vez. En vez de 0, S1, S2, son los conjuntos que únicamente tienen los estados. ¿Sí? Por ahí no hace falta, yo el otro día lo que les mostré es, bueno, yo tengo la regla individual de escribirlos todos, pero es cierto que por ahí no hace falta. Es muy posible que no haga falta. Es lo que nos pasó otra vuelta, que nos quedan algunos estados al reverendo pedo. Les voy a mostrar ese mecanismo, les va a facilitar todavía más el asunto. Directamente escribimos el inicial, nada más, porque es el que seguro está. Los otros dos podrían no estar. Fíjense que, por ejemplo, miren esto. El inicial va a S0, S1. Sería con A y con B. Y con B va a S2. Podría ya pasar, parece que en este caso no, por lo que veo en el resto de los estados. Pero podría pasar que S1 directamente sea inalcanzable, porque
depende de lo que hagan estos estados, ¿sí? Podría pasar que ese 1 solo no apareciera más. Entonces lo escribimos al pedo. No van a morir, no se les va a quebrar la muñeca, ni mucho menos. Pero, nada, lo vamos a hacer de manera más incremental todavía de lo que hicimos incluso en el pizarrón el viernes pasado. Entonces, si no se entiende lo que estoy diciendo, vuelvo para atrás y explico. Perdón si estoy de nuevo yendo un poquito más rápido. S0 con A va S0, S1. Así que ya tenemos un estado nuevo. Se llama S0, S1. S0, S1, ¿qué va a hacer? Con A va a ir a la mezcla, a la unión más que mezcla, de lo que iban anteriormente S0 y S1. Así que tenemos S0, S1 unido a S0, ¿qué me queda? ¿Alguien? S1. Perfecto. Sería S0, S1. Y con B tenemos a S2 unido a S1. Así que nos queda S1, S2. Yo lo escribo en orden, pero digamos, al ser conjuntos el orden no importa. Se entiende que el conjunto S1, S2 va a representar lo mismo que el conjunto S2, S1. ¿Sí? Nada, aclaración. Es sencillamente por comodidad, por costumbre, por no lo ve 0, 1, 2, pero escríbanlo en el orden que mejor les quede. Bien, nos apareció nos quedó pendiente el S2 de antes y nos apareció uno nuevo. Así que por lo menos 2 estados más tenemos que escribir. ¿Qué es lo que pasa con S2? Bueno, S2 se comporta exactamente igual que antes. Es el mismo. Entre comillas, no es el mismo, es el mismo. Así va con AS1 y con BAS0S1. ¿Sí? Ahora sí apareció el S1, que quizás no aparecía, capaz que lo escribíamos y no había manera de llegar. Pero en este caso, como S0 puede llegar a S2, S2 puede llegar a S1, S1 ahora es parte. Por eso a esto me refería con ir de manera más incremental todavía, más paso a paso. ¿Qué necesito? Lo escribo. ¿Qué necesito? Lo escribo. Y así, siguiendo este enfoque, este approach, no me va a sobrar nada al final. Distinto a lo que pasó la otra vuelta. Entonces, bien, nos había quedado pendiente. S2 ya lo tenemos, nos quedó pendiente S1, S2 y S1. Vamos a escribir S1 porque ya lo tenemos hecho. S1 va a S0 y S1. Sí, lo estoy copiando de la tabla de arriba directamente. Y S1, S2 va a la unión entre S0 y S1. Así que nos queda S0, S1. Y S1, S0, S1 nos vuelve a quedar S0, S1. Y ya con esto parecería que está, no nos quedó ninguno pendiente, ¿no? No parecería que no. Podemos completar, si queremos, cuáles son estados aceptadores. Son todos los que tengan los aceptadores de antes, o sea, todos los que tengan S2. Así que S0, S2 es aceptador. S2 es un aceptador y S1, S2 es un estado aceptador. ¿Y qué nos queda ahora? Bueno, queda estado inicial, S0. S0 con A nos va al dichoso S0, S1, que aparece bastante. Y con B nos va a S2. Después, bueno, qué pelotudo. Después, S2 con A se va a S1.
Y con B se va a S0, S1. Para que me falta marcar como aceptador este horrible impulso horrendo, pero es lo que hay. S0, S1 con A se queda en sí mismo. Con B se va a S1, S2. Yo sea paso es aceptador. ¡Qué horrible, Dios! No, se va a hacer control Z. ¿Cuánto borro? No. Vamos a hacerla ahí un poco más útil. Bueno, sigue siendo asqueroso. No es fácil, ¿eh? Yo le garantizo que la tabletita no es sencillo, che. Bueno, y este con A vuelve para acá. Y con B también vuelve para acá. Caprichoso. Me quedó que S1 con B se queda en S1. Ahí va. Bien. Y con eso estaría, parece. Diría yo. Si no le erré en algún momento, habría que escribir toda la definición nueva del autómata, por supuesto. Los estados honestos le pueden cambiar el nombre. No está mal cambiarlo. A ver qué es lo que hace este autómata. Si le una A, se queda A hasta que aparece una B. Pero no le gustan no le gusta la cantidad de Bs par, son las impares por lo visto. Por lo visto, en líneas generales parecería... No, tampoco. Cosa rara. Son cadenas muy particulares. A tiene una A sola. No parece, a primera vista no parecería haber un patrón tan obvio. Pero bueno, a veces no hace falta que lo haya. Lo importante acá, obviamente si esto está bien, este autómata es determinista. Ah, no, mentira, ¿qué acabo de hacer acá? Epa, S1, con A, pero una, primero, ¿qué hice acá? No, esto está como el reverendo Tuje. S1 con A, vuelve S0. Era una A, no era una B. ¿Qué escribí ahí? ¿Qué hice? Me lo confundí. No sé qué hice. Ahora voy a ver si no me confundí, ¿no? S0 a S1, bien. Y S2 a S1, S0, S1. Parecería esto. Bien, entonces, si una B. Ajá. Bueno, tampoco. Bueno, lo importante es que esto ahora sí parecería ser determinista. ¿Sí? Fíjense que todos los estados saben qué hacer tanto para la A como para la B. ¿Sí? Es una función que está completamente definida. No hay nada que os diga, bueno, esto me da vacío. Si estoy en un estado y me viene una A, no sé qué hacer. Todavía no les pregunté, es una pregunta muy sencilla. A ver si piensen. Yo les dije que los autómatas deterministas y los no deterministas tienen la misma capacidad de cómputo. Y vimos cómo, y lo acabamos de ver de nuevo, cómo pasar de un autómata no determinista a un determinista. ¿Se puede pasar al revés de un determinista a un no determinista? ¿Qué opinan? Sí, no, inventen, no importa. La respuesta es, debería ser sí. En principio debería ser sí. ¿Por qué digo debería? Bueno, está bien, ustedes en algún punto depositan su confianza en lo que le dice el cuerpo docente, y en el cuerpo docente les dice, los autómatas deterministas y los no deterministas tienen la misma capacidad de cómputo. O sea, no hay nada que pueda hacer uno que no pueda hacer el otro.
La manera de mostrar eso es, bueno, yo tengo uno, lo tengo que poder transformar en otro que haga exactamente lo mismo. Lo que vimos sea como el paso más difícil, que sería el pasar de un no determinista a un determinista, que tiene toda esta transformación, todo este teje-maneje. De hecho, el otro día cuando estaba preparando la explicación para ustedes, caí en la cuenta que hay algo que nosotros no vemos en la materia, que es qué pasa cuando el autómata no determinista, además de tener esto, tiene, por ejemplo, una cosa así. Vamos a suponer que creo que las marcan como lambda o las marcan como epsilon. No sé. Que venga acá con una A, por ejemplo. Esto yo no lo vi en la materia. Y ustedes no lo van a ver tampoco. Pero también se puede. ¿Sí? O sea, el algoritmo que yo les comenté la otra vuelta, que acabamos de ver recién, no contempla el caso de que estas transiciones tengan transiciones lambda, que son las que pasan gratis. Pero bueno, en fin, aún con esto se puede pasar un determinista. Ahora, si yo tengo un autómata determinista, vamos a hacer un autómata, no sé, lo voy a inventar al voleo. Con A para acá, y con A vos venís para acá. S0, S1, S2, vos venís acá con B, vos te quedás ciclando acá con A, vos aceptás, vos venís acá de nuevo con B, y con A te volvés para acá, y esto viene para acá con B. ¿Sí? Estamos de acuerdo que este es un autómata determinista. ¿Cuál sería la función de transición de esto? Bueno, la función de transición de esto sería, bueno, S0, S1, S2, con A, con B, entonces, pavo, acá, acá, ahora sí. Entonces S1, S2, S1 con A se queda en S1, S1 con B va a S2, y S2 con A va a S1, y con B va a S0. Es una cosa así. Esta sería la función de transición de este autómata chibolo que acabo de inventar acá. Bueno, a ver, lo que quedó establecido la otra vez, que la única diferencia entre un autómata determinista y un no determinista, esto no es una demostración que le estoy haciendo, pero sencillamente es una intuición, es que en el caso del determinista, era dame un estado, dame un símbolo, y yo te doy un estado. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Este estado con este símbolo viene para acá, este estado con este símbolo viene para acá, este estado con este símbolo y así. Y el no determinista, dame un estado, dame un símbolo, y yo ahora te voy a dar un conjunto de estados. O sea, que te doy algo que está en el conjunto de partes de ese. ¿Sí? Te voy a dar un conjunto de estados que estén en el conjunto original. Y esto lo hemos escrito también como saca ese. Ahora bien, entonces, si yo quisiera un autómata no determinista, eh, que se comporte, que haga exactamente lo mismo que uno determinista, una cosa que yo podría hacer, ¿sí? Es, bueno, más. Estas no hacen falta. Ahí está. Estamos de acuerdo que este nuevo autómata, esta es una función de transición distinta, porque ahora estoy devolviendo conjuntos, pero conjuntos con un solo estado. ¿Estamos de acuerdo que esto hace lo mismo que esto? Es una sutileza quizás, pero
este autómata nuevo, entre comillas, se comporta exactamente anterior al de recién. Con la única diferencia que ahora te devuelve un conjunto de estados. Conjunto de estados con un estado solo. Para que un autómata sea no determinista, no necesariamente tiene que tener... Está claro, digamos que sí, yo tengo un estado, ¿no? Yo veo el grafo de esto. Con el mismo símbolo voy a dos estados distintos. Está claro que es no determinista. ¿Sí? Lo estoy viendo. Ahora, una transición así, común, los autómatas no deterministas las tienen también. ¿Sí? El autómata no determinista te dice, te devuelve un conjunto de estados. Ahora, si esos conjuntos están compuestos por un estado solo, es un no determinista, porque ese es lo que te dice la definición de no determinista, al menos del autómata no determinista. ¿Sí? ¿Podría haber otro autómata no determinista con transiciones más complejas que también haga exactamente lo mismo que este? Sí, capaz que hay otro. Pero yo lo que quería de alguna manera probar es que se podía pasar de uno al otro. Que existía uno, al menos uno, que se comporta de manera equivalente. Que es, yendo para el otro lado, lo que nosotros hicimos acá. A nosotros no nos piden encontrar el autómata finito determinista que se comporte de igual manera que este no determinista que te están dando. Dicen, busca uno. Mientras vos puedas encontrar uno, siempre puedas encontrar uno, estás garantizando que el poder de cómputo de los dos es el mismo. Pero no es único. De hecho, estoy seguro, así viendo esto como está, que debe haber un autómata más chico, que es algo que, de hecho, estoy viendo acá. Permiso, ¿eh? No tienen ejercicios de minimización acá. Ah, al final. Ahora tengo la duda si esto lo agregar. Ah, no. Sí. Bueno. ¿Qué es minimizar un autómata? Es dar. Yo tengo un autómata, te doy un autómata nuevo que hace exactamente lo mismo, ¿sí? Pero no es el mismo autómata con menos estados. Con la cantidad mínima de estados. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, les digo, ahora me estoy yendo a una... Estoy un poco aprovechando que noté o me dio la sensación que no había preguntas sobre ningún ejercicio práctico más que esto. Si las hay, por favor, córtenme ahora y vamos. Pero yo les digo, por ejemplo, deme el autómata que reconoce la cadena A. Esto es lo único que hace. Bueno, que podrían decir, todavía no leí nada, pero la A. Vamos a complejizarlo un poco. Cadenas que tengan por lo menos una A. ¿Sí? A. ¿Sí? A mayor o igual a 1. Ustedes podrían hacer esto. Fabuloso. ¿Sí? Ahora, podrían haber hecho lo mismo. Así. Y este autómata es correcto. Es correcto en el sentido de que su tarea era reconocer las cadenas que tuvieran por lo menos una A. ¿Lo hace? Sí. ¿Hace más laburo del necesario? Sí, pero yo estoy jugando si es correcto nada más. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Sí? Nada, bueno. Conceptos que van a madurar con un poco de práctica, pero me parece fundamental que entiendan esto. Digamos, cuando yo quiero mostrar que de una cosa puedo partir a otra, en este caso de los autómatas, de un no determinista puedo llegar a un determinista y viceversa, es, yo tengo este, ¿puedo encontrar otro con esta característica que quería que haga lo mismo? Podría haber más, pero con encontrar uno me alcanza. Con encontrar uno estás demostrando que se puede. ¿Hay alguna opción mejor? ¿Hay una forma? Podría ser, pero encontrando uno vos demostrás que se puede, que es lo que querías demostrar. ¿Sí? Y es, insisto, lo que nosotros hacemos acá. Tenemos un no determinista y encontramos uno de posiblemente infinitos. ¿Sí? Fíjense que esto, en la medida que se le agregan estados que hagan cosas que no sean disruptivos,
Pero bueno, esto de acá, yo le podría seguir agregando, en vez de esta de acá, de esta última que hice, le podría decir, bueno, una más. Y volvé a este, qué sé yo. Es otro autómata distinto que hace lo mismo. Hay infinitos. Mientras yo agregue estados que ni pinche ni corten, son autómatas nuevos, pues son diferentes, pero que hacen lo mismo. Hay infinitos autómatas que hacen lo mismo. En fin, tangente demasiado larga quizás. Pero, súper interesante. ¿O no? Depende. Bueno. ¿Quieren que veamos algún otro ejercicio o estamos ahí al borde? ¿Alguno de los anteriores que les haya quedado pendiente? ¿Alguno de prácticos anteriores? No sé, lo que quieran. ¿Algo de la teoría que no entienden? No hay nada, cortamos, pero están ustedes. Bueno, hemos escrito. Rocco dice que naranja. Bien. Bueno, entonces si están de acuerdo, cerramos acá. Insisto, última chance. Nada de teoría, nada de práctica, para que estamos ahí al borde. En los ejercicios anteriores a ninguno le quedó nada pendiente, nada que quiera. No hay problema, por más que sea el ejercicio 2, no tengo drama. Profe, Sí. le había escrito ayer el chat, pero bueno. Ah, está. Eh, 15. Bien. a mí me está costando mucho entender este tema, así que Ujú. ¿me podrías explicar, por ejemplo, alguno del 13? Sí, Que creo que eso. sí, obvio. No hay ningún tipo de problema con eso. Estamos para eso, ¿no? El 13, a ver. Vamos al 13. Vamos para acá. Bien. Entonces. Definir un autómata finito reconocedor para los siguientes conjuntos de cadenas sobre el alfabeto 0. ¿Sí? Que nos digan, aclaración, anotando no, cuando nos dicen las cadenas están definidas sobre este alfabeto, quiere decir, es lo mismo que decir que todas las cadenas que vamos a estar mirando van a pertenecer a 0, 1, estrella. ¿Sí? Puntualmente lo que está diciendo más en criollo es que va a tener 0 y 1. Y bueno, cada uno de estos lenguajes van a tener otras restricciones adicionales, pero en principio lo que te dice, tienen 0 y 1, nada más. No va a aparecer una A, no va a aparecer un 7, no va a aparecer una Z. Primera aclaración. Y nos dicen, bueno, a ver, el conjunto de las cadenas que empiezan con 0, 0, 0. Ok. Pensemos algunas cadenas que tienen que estar acá. Son cadenas que no, están formadas solamente por ceros y unos y que además empiezan con 0, 0, 0. O sea que todo ¿no? Copia y pega 3 ceros erróneos, así. Ahí va. Ah. ¿Qué cadenas? O algunas, porque está claro, digamos, si yo te digo cadenas que tienen ceros y unos nada más y que empiezan con 0, 0, 0, ¿son finitas o infinitas? Que tienen solamente 0, 0, 0. No, que empiezan con 0, 0, 0. Después puede ser lo que sea. Y son Eso- infinitas, porque Exactamente, porque una vez que esa cadena empezó con 0, 0, 0, ya me cumple la condición necesaria para pertenecer a ese lenguaje. Lo que tenga delante del 000, a mí me es indistinto. Entonces,
por escribir algunos ejemplos, nada más, 0, 0, 0, joya, empieza con 0, 0, 0. Listo. Si yo te agrego un 1 acá, o agrego un 0 acá, empiezan con 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Lo importante... ¡Oh, Dios! Poner. Acá podría haber un 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. No podría haber todos ceros. ¿Sí? No importa cómo siga, a mí lo único que me interesa de estas cadenas es que empiecen con 0, 0, 0. Bien. Y sabemos que son infinitas. ¿Qué cadenas no pertenecen? Bueno, la cadena vacía, por ejemplo, no puede pertenecer al lenguaje porque no arranca con 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0. No sé cuántas veces lo estoy diciendo. La cadena 1 y lo que sea que sigue, ya ni siquiera me interesa con qué siga, porque ya arrancó en 1, ya está. No me... Como ejemplo, ¿no? Como te diga, la cadena 1, 0, 0, 0, 1, por más que haya un 0, 0, 0 acá, no empieza con 0, 0, 0, 0. Entonces, al ver el 1, yo ya la puedo descartar, no necesito ver con qué sigue. Lo mismo si un 0 tiene un 0 y tiene un 1. Lo que siga de acá en adelante ya no me interesa. Yo ya sé que esa cadena no pertenece al lenguaje. Entonces, ese análisis que estamos haciendo acá, esta cosa de hay un 0, ok. Hay otro 0, ok. Hay otro 0, listo. Lo que siga no me interesa. Y viceversa. No hay un 0 de entrada, listo, ya no me interesa. O tengo un 0, tengo otro 0, pero apareció un 1. Descarto. Ese análisis lo tengo que traducir al autómata. Y es lo que vamos a hacer acá. Vamos a ver. Estamos en nuestro estado inicial. Ese es 0. De hecho, vamos a un poco usar, como hicimos hace un rato con el tema de los números divisibles por 3, nos vamos a asistir un poco con el nombre de los estados para guiarnos, bueno, ¿cuántos ceros vengo leyendo hasta ahora? Por ahora no leí ninguno. ¿Sí? Este estado, no leí nada todavía. ¿Debería ser aceptador? No. No, porque hasta ahora lo único que leí es la cadena vacía, o sea, todavía no leí nada, y la cadena vacía no pertenece al lenguaje. O sea, es una cadena que yo quiero rechazar, que no me interesa. Entonces, pueden pasar dos cosas. Yo puedo leer un 0 o puedo leer un 1. Si yo leo un 1, ¿qué puedo decir seguramente? No sé con qué sigue la cadena, pero si la cadena empieza con 1, ¿empieza con 0, 0, 0? Si leíste un 0 nada más, no. Si leí un 1, yo te pregunto, si leo un 1, No, no. Si no, ya leíste un 1, está. no. No, ya está, no. Ya, no, claro, no solamente no empieza, sino que ya no se puede rehabilitar, por así decir. Digamos, tenemos nuestro estado de rechazo, ¿sí? Donde ya no me interesa cómo siga la cadena. Ya está, no empezaste con 0, 1, macho, fuiste. Con 0, 1, perdón, con 0, 0, 0. Ahora yo te pregunto, si leo un 0, ¿puedo afirmar que la cadena empieza con 0, 0, 0? Yo te pregunto si puedo afirmar. No, porque leíste un solo 0. Exactamente. Estoy en un estado de todavía no sé. Estoy en camino, pero no lo sé. Así que estamos en un estado diferente ahora, donde estamos de alguna manera encaminados a esa meta, pero todavía no conocemos, todavía no podemos aceptar. ¿Sí? El estado S1 va a representar la situación en la que nosotros hasta ahora leímos un único 0, pero todavía no sabemos qué sigue. Estando en el estado S1,
si leemos un 1, ¿qué podemos afirmar? Si leemos en el S1, si leemos un 1, no podemos afirmar nada, no te sirve. En realidad, podemos afirmar que la cadena no arranca con 0, 0, 0. 0, Ah, 0, sí. 0. Sí, está, lo dije 3 veces. Sería el caso donde leímos un 0 y después siguió un Claro. 1. Y después, ok, sí, sí. Lo que siga después ya no me va a interesar porque ya Porque no no. cumple esa propiedad que yo quería verificar. Así que los puedo Claro. mandar directamente al estado de rechazo. Y de manera similar a como hicimos recién, leyendo, si leemos un 0 más, todavía no podemos garantizar, si leemos un 0 más, vamos a estar en esta situación, donde leímos dos ceros, ¿sí? Pero, de nuevo, estamos en carrera. No podemos garantizar, todavía no podemos aceptar. Ahora bien, estamos en ese 2, leímos dos ceros. Queremos ver qué hay acá. Si hay un 1, ¿qué hacemos? Si hay un 1. Si me paro en S2 y leo un 1, Estamos parados en ese 2, sí, sí, asumiendo que estamos acá, asumiendo que ya llegamos acá. Y leemos un 1. Vamos a estar en un caso donde la cadena que estamos leyendo tiene esta forma, 0, 0, 1. 1. Y no cumple con la condición, con la propiedad. Exactamente. Uy, qué flecha horrible que hice. No sé qué me pasó al final, se me fue. Bien. Y de nuevo, otra vez no me interesa qué es lo que tiene adelante. No, ya está, no empieza con 0, 0, 0. Ahora sí, si yo leo un 0 estando acá, voy a estar en la situación en la que ya leí 3 ceros desde el comienzo de la cadena. Acá, estando en ese 3, ¿puedo afirmar que la cadena, porque todavía no sé, capaz que sigue, podría seguir? ¿Puedo afirmar que la cadena empieza con 0, 0, 0? Si los leíste Sí, desde S0, sí. claro. Esa es la idea. Si yo estoy en ese 3, quiere decir que, por cómo diseñamos el autómata, la única manera de haber llegado acá es habiendo partido ese 0, leyendo 1, leyendo 2, leyendo 3 ceros. Así que, habiendo diseñado el autómata de esta forma, la única forma de haber llegado acá era que la cadena empiece con 0, 0, 0. ¿Sí? Y tengo una pregunta. Una vez que leímos esos primeros 3 ceros, ¿cambia en algo lo que siga de la cadena? No. No, porque No, no. independientemente de cómo sigue esa cadena, nada puede cambiar el hecho de que empezaba con 0, 0, 0. ¿Sí? Sí. Sí. Así que este estado es aceptador y no importa lo que sigamos leyendo, nos mantenemos ahí, porque ya no nos interesa verificar absolutamente nada más. ¿Sí? El autómata, 0, 0, listo, y ahí estaríamos. ¿Sí? Eso es lo que Sí. nosotros tratamos de hacer. Tratamos de esas decisiones que, si querés, digamos, podemos pensarlas, si te interesa, ¿no? Esto lo podés pensar como, por ahí te voy a marear más. Pero nosotros tratamos de hacer una especie de traducción de lo que hacemos nosotros cuando vemos esas cadenas. Tratamos de, la palabra oficial es mapear, pero de alguna manera traducir al autómata. O sea, por ejemplo, yo tengo esta cadena y digo, bueno, leo carácter 1. Sí. Uy, qué mal que anda esto. Es 0. Si es 1, rechazamos. Si es 0, bueno, ya se leo carácter. Mal que anda esto, ¿por qué sí?
leo el carácter 2. Ah. Si es 1, bueno, rechazar. Y así. Este procedimiento, bueno, sigue para abajo, ¿no? Lo estamos transformando en un autómata. ¿Sí? Estoy acá. Acá estoy acá. En el estado 0. Leo el carácter 1. El primero. ¿Es 1? Rechazamos. Listo. ¿Es 0? Bueno, leemos el siguiente. Si es 1, este mismo procedimiento es lo que estamos tratando de ilustrar con este autómata. ¿Sí? Por eso me parece importante que empiecen a entender que los estados, no dibujamos estados de capricho nomás, porque es cierto que cuando uno está aprendiendo un poco como que, bueno, va a mandar estados de más, se va a equivocar, que tampoco es equivocarse, como vimos recién, un autómata podría tener más estados de los estrictamente necesarios y sigue siendo correctos. No estamos juzgando que ustedes los hagan mínimos, que los hagan súper elegantes ni nada. La verdad es que funcionen y que sean correctos. ¿Sí? Pero bueno, en la medida que uno piensa un algoritmo, piensa una manera de resolver ese problema y lo traduce a un autómata, es la manera más natural de hacerlos. Vamos a hacer el B. Tenemos. El B creo que lo hicimos el otro día en clase. Vamos a pasar al C, que es el último. El conjunto de las cadenas conteniendo una cantidad de ceros que sea divisible por 3. ¿Sí? Bueno, un poco esto nos remite al problema que vimos hace un rato de los números divisibles por 3. Me refiero a, yo tengo un número, tengo 0. Arrancamos del 0. El 0 es divisible por 3. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí. O sea, todavía no leí nada. En la medida que yo lea unos, ¿sí? Me vienen 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Cuántos ceros tengo? En la medida que vayas leyendo un 0, o sea, Yo todavía no leí nada, ¿no? Todavía no tengo ningún 0. 0 ok. ceros. ¿Sí? Tengo 0 unos también, pero en principio no tengo ningún 0. Esa cantidad de ceros que yo leí hasta ahora es múltiplo de 3, porque es 0. Ujú, ¿Estamos de acuerdo? sí. En la medida que yo leo unos nada más, empiezo a leer la cadena y solamente hay unos. ¿La cantidad de 0 me cambia? No, No. no. No, exacto, tal cual. ¿Cuándo me va a cambiar la situación actual? Bueno, cuando yo lea el primer 0. Ahí voy a decir, bueno, recién no tenía ninguno, ahora tengo uno. Estoy leyendo la cadena, quizás me venga otro 0 más, ahí voy a tener 2 ceros, y quizás lea otro 0 más, y voy a tener 3 ceros. Cuando yo tenga 3 ceros, ese número es múltiplo de 3. Si tiene 3 ceros, Claro, la cantidad 3 es múltiplo de 3, divisible por 3, sí. sí, 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 sí. sí, sí. Entonces estoy en una situación muy parecida, por no decir idéntica, a la situación inicial, donde yo tenía 0, ahora tengo 3, y lo mismo va a pasar cuando tenga 6, cuando tenga 9. ¿Qué es lo que me va a cambiar la situación, entre comillas, para enfatizar el paralelo entre estados y situaciones? Va a ocurrir cuando me aparezcan ceros nuevos. Los 1 a mí no me cambian nada en el contexto de este problema en particular. Entonces, esa lectura que estamos haciendo ahora la podemos convertir en un autómata donde yo estoy en mi estado inicial, todavía no leí nada. Mientras yo lea unos, mi situación actual, que es la de tener la situación que a mí me interesa evaluar, mi situación que es la de, che, quiero tener una cantidad de ceros en mi cadena múltiplo de 3, no varía. Yo estoy leyendo uno, la cantidad de ceros se mantiene intacta. Lo que sí me va a cambiar va a ser cuando me aparezca un 0. Acá voy a estar en una situación donde la cadena que vengo leyendo, hasta el momento, tiene una cantidad de ceros
que no es múltiplo de 3. Para volver a una cantidad de ceros múltiplo de 3, yo tendría que leer 2 ceros más. Ah, perdón, esto es aceptado. Bueno. ¿Sí? Pregunta. Yo estoy en este estado. ¿Sí? Hasta ahora lo que pasó es que veníamos leyendo alguna cantidad de unos, ¿sí? No importa, y un 0. Lo último que leímos es un 0. Si yo leo unos, ¿me cambian algo? Si lees un 1. No, No, o porque lo que sí, estoy evaluando es solamente la cantidad de la cantidad ceros. de ceros que hay. Exactamente. Entonces, el 1, mi, no me cambia nada. Lo mismo que en el estado inicial. Entonces, fíjate que lo que me va a cambiar la situación, por así decir, únicamente es leer un 0 nuevo. Pero no vuelvo al estado inicial. Porque dijimos, bueno, hasta acá leímos 1. Si leímos un 0 nuevo, llevamos leídos 2 ceros. ¿Sí? Todavía me falta para volver a un múltiplo de 3. Me falta uno más. ¿Sí? Hasta acá leímos una cantidad que era múltiplo de 3 de 0. En principio está bien. Vamos a suponer que leímos 0. 1, 2. Y para volver a un múltiplo de 3 tengo que sumar 3. Así que me estaría faltando este de acá. Y de la misma manera que en los dos estados anteriores, cuando estábamos acá, leer unos no me cambian absolutamente nada. Porque de nuevo, este autómata nosotros lo estamos usando para concentrarnos en la cantidad de ceros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace este autómata? Parte, todavía no leyó nada. Lee 1, 1, 1, 1, se encuentra con un 0. ¿Sí? La cantidad de... ¿cómo se llama esto? La cantidad de ceros actual es una cantidad que era múltiplo de 3 más 1. En particular, bueno, vamos a hacer esto. Te digo la cadena 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. ¿Sí? Suponte que esta es la cadena de entrada. Miremosla. Tiene unos por ahí y tiene ceros también. ¿Cuántos ceros tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Esta cadena debería ser aceptada? Sí, Sí, porque 6 es un múltiplo de 3. ¿Bien? exacto. Sí, sí. Entonces, sigamos el autómata. Todavía no leí nada. Voy leyendo los unos. Hasta acá, me mantengo acá, me consumo el primer 1, me consumo el primer 2. Y ahora me toca este 0. ¿Qué me dice el autómata? Si estás acá y lees un 0, anda a ese 1. Estamos en ese 1. Me consumo este 1 de acá. ¿Sí? Es como que, bueno, Ujú. chao. Leemos este 0 y este 0. Un 0 para acá, otro 0 para acá. Si la cadena hubiera terminado acá, yo habría aceptado. ¿Sí? Sí, Porque leí una cantidad de ceros múltiplo de 3. Pero me aparece un 0 nuevo. Pero que me aparezca un 0 nuevo es lo mismo que cuando no teníamos nada y apareció 1. ¿Sí? Teníamos un múltiplo de 3 y le agregamos 1. Si yo tengo que ir haciendo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y es lo que va a terminar pasando acá. Este 0 lo vamos a consumir. Estos unos que siguen acá se van a consumir en este estado.
Tuki tuki. Leemos un 0. Este 0 me trae para acá. Estos 3 unos se consumen en este estado de acá. Leemos este 0. Este 0 nos lleva al estado de ese 0. Ah, le erré. Y si hubiera terminado acá la cadena, habríamos aceptado, pero nos queda un 1, pero el 1 se consume en este mismo estado, porque como dijimos hasta ahora, los 1 no nos interesan. Entonces ese 1 se termina consumiendo en el estado aceptador mismo, y como terminamos la cadena en un estado aceptador, ahora sí decimos, bueno, esta cadena se aceptó. ¿Sí? Ujú. ¿Alguna duda con eso? No, ahí sí, sí, ya te entendí. Ya incluso entendí un poco más de cómo leer el grafo, que era una cosa que me quedaba bastante Tranqui, no en duda. hay inconveniente con eso. O sea, hay inconveniente en el momento que uno no lo entiende, pero no hay pecado, no hay inconveniente en no entender. Sí, está bueno que le metan garra. Pues son cosas que, digamos, cuando uno las ve por primera vez son alienígenas, son ajenas. Pero hay mucho de esto, vas a seguir viendo en la carrera más adelante, otros un poquito más complejos, pero la mecánica sigue siendo la misma. Así que la parte fuerte, la parte grosera, la parte chota del laburo ya la hiciste. Te dejo como ejercicio el B. Bueno, perfecto. Y cualquier Mañana vuelvo. cosita. Exacto, exacto. Bueno, Bueno, gracias, profe. al contrario, gracias a ustedes. Nos vemos, bueno, en mi caso el viernes. ¿Sí? Dale. Saludos. Chao.